Mis hijas me dijeron que no era su verdadero padre, así que dejé de actuar como tal. Pero no esperaban las consecuencias. Todo empezó en una tarde normal de martes. Acababa de terminar otro largo día en el trabajo y esperaba con ansias una tarde tranquila. La casa estaba inquietantemente silenciosa cuando entré. Algo se sentía mal. Mi esposa estaba sentada a la mesa de la cocina, con los ojos pegados a su teléfono, y las niñas no estaban por ningún lado. En el momento en que dejé mi maletín, mi esposa me miró, su rostro tenso con algo que no pude identificar. ¿Dónde están las niñas?, pregunté, tratando de sonar casual. Ella no respondió inmediatamente, solo miró su teléfono de nuevo, sus dedos desplazándose sin propósito. Fue entonces cuando lo escuché, el débil sonido de voces, apagadas, provenientes de la parte trasera de la casa. Era extraño porque se suponía que la puerta trasera estaba cerrada con llave. Caminé hacia el sonido, sin pensar en ello al principio. Pero cuando entré en el pasillo, vi a mis hijas a través de la puerta abierta de la sala de estar. Estaban sentadas en el sofá, con las cabezas juntas. No pude oír todo, pero las palabras que capté me revolvieron el estómago. Ni siquiera tenemos que llamar a papá, dijo una de ellas. Él no es nuestro verdadero padre. No puedo creer que mamá se haya casado con él. Las palabras me golpearon como una bofetada. Me quedé sin aliento y me quedé paralizado. ¿Cómo podían pensar eso? Las había criado desde el momento en que nacieron. Había estado allí para cada rodilla raspada, cada obra de teatro escolar, cada sesión de tarea nocturna. Yo era su padre, lo admitieran o no. Debería haber entrado y haberlas confrontado en ese momento, pero algo dentro de mí me dijo que me contuviera. Era como si una ola de confusión y dolor me hubiera golpeado, y necesitaba un momento para averiguar qué estaba pasando. Retrocedí en silencio, pero mi corazón latía con fuerza en mi pecho. El resto de la tarde transcurrió como una imagen borrosa. Las niñas estaban distantes, casi frías. No me miraron a los ojos, no preguntaron por mi día, ni siquiera me hablaron a menos que tuvieran que hacerlo. Mi esposa tampoco lo mencionó. Simplemente se sentó allí en silencio, bebiendo su vino, sin encontrar mi mirada. Esa noche, me quedé despierto mucho después de que todos los demás se hubieran ido a la cama. Las palabras resonaban en mi mente, no es nuestro verdadero padre. ¿Cómo podían pensar eso? ¿Qué me había perdido? Repetí cada momento, cada interacción con las niñas. Siempre había tratado de hacer lo mejor para ellas, estar presente, ser la figura paterna que necesitaban después de que su padre biológico hubiera desaparecido del panorama. A la mañana siguiente, me desperté temprano. Mi esposa todavía estaba dormida, pero las niñas ya estaban levantadas, acurrucadas sobre sus teléfonos en la mesa de la cocina. La tensión en el aire era palpable. No era como habían sido las cosas antes. Había una frialdad entre nosotros que no había estado allí hace solo unos días. Necesitaba respuestas, pero más que eso, necesitaba entender por qué se sentían así. Así que hice algo que nunca pensé que haría. Les pregunté, ¿ustedes dos piensan que no soy su padre? Ni siquiera me miraron. Una de ellas murmuró, no lo eres. Nunca lo fuiste realmente. Sentí como si me hubieran sacado el aire. Era como si lo estuviera escuchando en cámara lenta, mi corazón latiendo con cada palabra. Ni siquiera parecían preocuparse de que me estuvieran destrozando. Me quedé allí, mirándolas, tratando de procesar lo que acababa de suceder. No estaban molestas. No estaban llorando. Ni siquiera estaban enojadas. Simplemente habían descartado casualmente todo lo que había hecho por ellas. Bueno, dije, con la voz tensa, si así es como se sienten, entonces supongo que ya no voy a actuar como un papá. No respondieron, su atención completamente absorbida por lo que sea que estuvieran leyendo en sus pantallas. No sabía si lo decía en serio o si era solo una reacción visceral, pero lo dije, y las palabras quedaron suspendidas en el aire como un ultimátum. Me di la vuelta y salí de la habitación sin esperar una respuesta. Durante los siguientes días, cumplí. Dejé de hacer las pequeñas cosas que siempre había hecho por ellas. No hice el desayuno. No les recordé sus responsabilidades. No les pregunté cómo les iba el día ni les ayudé con sus tareas. Simplemente me detuve.
No estoy seguro de si se dieron cuenta al principio. Se habían acostumbrado tanto a que yo hiciera todo por ellas que probablemente ni siquiera se dieron cuenta de lo que había cambiado. Pero pronto, se hizo evidente. La primera vez que una de ellas me miró con confusión fue en la cuarta mañana. Estaba sentado a la mesa leyendo el periódico cuando ella bajó, todavía atontada. Se quedó allí por unos momentos antes de preguntar, ¿no vas a hacer el desayuno? Me encogí de hombros. No lo sé. Realmente no me necesitas para eso, ¿verdad? Ella simplemente me miró parpadeando, pareciendo más confundida que enojada. Pero al día siguiente, no volvió a preguntar. Al final de la semana, la atmósfera en la casa había cambiado. No eran solo las niñas las que estaban inquietas, también lo estaba mi esposa. Ella notó el cambio. Notó que ya no estaba haciendo el trabajo extra, que ya no estaba saltando para ayudar cuando las cosas salían mal. Una tarde, ella preguntó, ¿por qué estás siendo así? ¿Por qué no las estás cuidando? Ni siquiera levanté la vista del televisor. Ya no soy su padre. No quieren que lo sea, así que ¿por qué debería fingir? Su silencio lo decía todo. No sabía cómo responder. No era lo que había esperado, pero yo no iba a disculparme. Esta vez no. A medida que pasaban los días, las niñas comenzaron a mostrar signos de incomodidad. Parecían no entender lo que había pasado. No entendían por qué no estaba desempeñando el papel que esperaban. Era como si no se hubieran dado cuenta de cuánto había hecho por ellas hasta que ya no estaba allí. Y ahí fue cuando las cosas empezaron a cambiar. Comenzó sutilmente al principio, algunas miradas intercambiadas entre mi esposa y las niñas, pero nada más. Todavía pasaban junto a mí en el pasillo sin decir una palabra, como si yo fuera solo otro mueble de la casa. La casa se había convertido en una cáscara de lo que era antes, desprovista de calor o risas. Era una gran diferencia con la forma en que solían ser las cosas. Pero tenía mis razones para mantener la distancia. Habían trazado su línea en la arena cuando me dijeron que no era su padre real, y yo ya no iba a cruzarla. Entonces, una tarde, la tensión finalmente estalló. Las niñas habían estado particularmente retraídas ese día. Cenaron sin hablar, con los ojos pegados a sus platos como si la comida se hubiera vuelto de alguna manera más interesante que la familia sentada alrededor de la mesa. Podía sentir las palabras no dichas colgando en el aire como una discusión esperando suceder. Después de la cena, una de las niñas finalmente habló. ¿Por qué ya no estás ayudando? Su voz era pequeña, casi insegura, pero tenía un tono que no pude ignorar. No levanté la vista de mi libro. No querían que las ayudara. Ella negó con la cabeza, con el ceño fruncido. Eso no es lo que quisimos decir. Nosotras no pensamos que dejarías de estar ahí para nosotras. Tal vez deberían haber pensado en eso antes de decirme que no era su padre, dije, con la voz fría. Las palabras golpearon como un puñetazo. Su rostro se torció en confusión, como si no entendiera del todo cómo las cosas habían llegado tan lejos. Pero no lo dijimos en ese sentido. Nosotras solo. ¿Qué? Interrumpí. ¿Solo estaban enojadas? ¿No pensaron en cómo se sentiría escuchar eso? Ser descartado como si fuera un extraño. La habitación se quedó en silencio. Abrió la boca y luego la volvió a cerrar, insegura de qué decir. Era como si la realidad de sus palabras finalmente la hubiera golpeado. Yo no era un extraño. Había estado allí para ella, para ambas, cuando necesitaban un padre. Y ahora estaban empezando a darse cuenta. Mi esposa, que había estado callada hasta entonces, habló. No tienes que ser así. No le respondí de inmediato. No sabía qué decir. Ya le había dado todo a esta familia. Había sacrificado tanto de mi tiempo, mi energía, mi amor por ellas. Y, sin embargo, en un instante, me habían dado la espalda. Tal vez no tenga que ser así, dije finalmente. Pero tampoco quiero fingir que no ha pasado nada. Todas dejaron en claro cuál es mi lugar en esta casa. Solo soy el tipo que trae el sueldo y arregla las cosas por aquí, ¿verdad? Mi esposa me miró, su rostro se suavizó por un momento. Pero yo no estaba de humor para su simpatía. No estaba buscando una disculpa.
Solo necesitaba que entendieran lo que se sentía ser dejado de lado. Los días siguientes fueron una extraña mezcla de tensión y comprensión. Las niñas comenzaron a notar que su madre ya no intervenía. Ella no era el amortiguador entre nosotros, no estaba tratando de suavizar las cosas como solía hacerlo. Y eso pareció golpearlas más fuerte de lo que esperaba. Estaban acostumbradas a la cómoda rutina que habíamos construido, una en la que yo desempeñaba el papel de padre, proveedor, reparador. Y ahora que no estaba desempeñando ese papel, todo se sentía desequilibrado. Mi ausencia, mi falta de voluntad para participar, había creado un vacío que estaban luchando por llenar. Al final de la semana, ya había dejado de hacer todo lo que solía hacer. No les hacía el almuerzo. No les recordaba que tomaran sus vitaminas. No arreglaba sus juguetes rotos ni respondía a sus preguntas sobre la escuela. Apenas las miraba cuando hablaban. Si querían un padre, podían ir a buscar uno. Una noche, estaba sentado en la sala de estar cuando la más joven entró, dudando antes de sentarse a mi lado. Sus ojos estaban bajos, sus manos se retorcían nerviosamente. «Papá, ¿podemos hablar?» No la miré de inmediato. «¿Sobre qué?» «Yo, lo siento», dijo en voz baja. No quise decir lo que dije. No lo quisimos decir. Nosotras solo, no lo sé. No pensé que te dolería. Dejé que el silencio se extendiera entre nosotros. Podía sentir el peso de sus palabras, pero una parte de mí todavía estaba enojada. Quería creerle, pero no sabía si podía simplemente perdonar y olvidar. ¿Qué pasa si solo estaba diciendo las palabras porque se estaba volviendo incómodo? Pasé la página de mi libro, fingiendo que no la había oído. Deberías haber pensado en eso antes. Sus hombros se desplomaron, y por un momento pensé que podría llorar, pero no lo hizo. Simplemente se sentó allí mirando al suelo, su rostro pálido y tenso por el arrepentimiento. Podía ver la culpa grabada en sus rasgos, y por un segundo casi sentí lástima por ella. Pero entonces una voz en mi cabeza me dijo que esto era exactamente lo que había querido. Esta era la consecuencia de sus acciones. No fue hasta el día siguiente que el impacto total de mi silencio comenzó a asimilarse. Mi esposa vino a mí, con la frustración escrita en todo su rostro. «Ya has dejado claro tu punto. ¿Por qué las estás castigando así?» «No las estoy castigando», dije, mi voz tranquila, pero mi interior era una tormenta. «Les estoy dando el espacio para que lo resuelvan. No pueden simplemente descartarme y esperar que todo vuelva a la normalidad». Me miró durante mucho tiempo, como si buscara algo en mi expresión. Finalmente, suspiró. «Creo que se dan cuenta de lo que han hecho. Pero lo estás empeorando. No estás siendo justo». Me levanté de repente, cansado de la conversación. ¿Justo? Ellas son las que hicieron esto injusto en primer lugar. Los días que siguieron fueron una mezcla borrosa de silencios incómodos, intentos a medias de reconciliación y una creciente sensación de que algo se estaba rompiendo lentamente entre todos nosotros. Las niñas no me hablaban mucho. No pedían nada, ni siquiera intentaban ocultar su incomodidad. Y por primera vez, pude ver cuán profunda se había vuelto la división. Estaba claro que se arrepentían de sus palabras, pero ¿era demasiado tarde para que me importara? No fue hasta el fin de semana siguiente que el cambio finalmente se volvió innegable. Las niñas, que me habían estado evitando como la peste durante días, empezaron a mirarme de forma diferente. Había una vacilación en sus ojos, un reconocimiento de la ausencia que había creado. Habían empezado a sentir lo que yo había estado sintiendo todo el tiempo, desconectado, no deseado y descartado. Ya no se trataba solo de las palabras que habían dicho. Era el peso de su silencio lo que finalmente había empezado a calar. No tenía ni idea de cuánto tiempo podría seguir así. Una parte de mí todavía quería creer que se darían cuenta de lo que habían perdido, pero otra parte de mí se preguntaba si esta era la forma correcta de hacerlo. Tal vez no estaban listas para verlo, o tal vez no lo veían en absoluto. Un sábado, mi esposa me pidió que la acompañara a una reunión de padres y maestros para la más joven. Dudé. Todavía había mucho sin decir entre nosotros, tanta tensión que ninguno de los dos sabía cómo manejar. Sabía que esperaba que ir juntos pudiera suavizar las cosas, pero no quería hacer nada que pareciera fingir, como si todo estuviera bien cuando no lo estaba.
Iré, dije, con voz apagada. Llegamos a la escuela y toda la atmósfera se sentía extraña. No había estado en una de estas en años. Mi hija estaba sentada en su asiento, con los hombros encorvados, sus ojos moviéndose rápidamente entre su madre y yo como si estuviera esperando que algo sucediera. Nos sentamos durante la reunión con la maestra hablando de calificaciones, comportamiento y todas las cosas habituales. Pero no fue la conferencia lo que me puso nervioso. Era la forma en que mi hija no me miraba, la forma en que apenas reconocía mi presencia. Era como si me hubiera vuelto invisible. Después de la reunión, nos quedamos afuera de la escuela, el frío otoñal mordía nuestra piel. Mi esposa se volvió hacia mí, con el rostro pálido. «Tienes que hablar con ellas», dijo, con voz baja y urgente. «He hablado», respondí, sin mirarla a los ojos. «Y han dejado bastante claro cómo se sienten. No van a resolverlo solas. Tú eres el padre. Se supone que debes guiar el camino». Me detuve en seco. ¿Se supone que debo guiar el camino? ¿En serio? ¿Eso es lo que piensas? Porque la última vez que lo comprobé, fueron ellas las que decidieron que no era su padre. Fueron ellas las que lo dijeron, no yo. Ella no tenía una respuesta. En cambio, simplemente me miró como si no tuviera idea de qué decir más. El viaje en auto a casa fue silencioso. Cuando llegamos a la entrada, vi a mi hija parada junto a la puerta, con aspecto incómodo e inquieta. Estaba claro que nos habían estado esperando. No pude evitar sentir una punzada de resentimiento. Pasé junto a ellas sin decir una palabra, entrando. El silencio que siguió fue sofocante, pero esta vez fue diferente. Me siguieron, flotando en el umbral de la sala de estar. No levanté la vista de donde estaba sentado, esforzándome al máximo por mantener la distancia que había empezado a sentir como una parte de mí ahora. «Papá», dijo la más joven, con voz pequeña. «¿Podemos hablar?» No respondí de inmediato. Pero podía sentirla parada allí. El aire entre nosotros era tan denso de arrepentimiento que casi no podía respirar. Pero no iba a ponérselo fácil. «¿Quieres hablar ahora?», dije en voz baja, sin molestarme en levantar la vista del televisor. «¿Qué pasó con todas esas veces que me dijiste que no era tú, verdadero, papá? No necesitabas hablar entonces». La culpa en su rostro era inconfundible, pero no me hizo sentir mejor. Estaba cansado de ser el que siempre tenía que arreglar las cosas, siempre tenía que desempeñar el papel de padre cuando no parecían apreciarlo. «No lo dije en serio», dijo en voz baja. Estaba enojada y confundida, y no sé por qué dije eso. Las palabras eran sinceras, pero no cambiaban lo que había sucedido. El daño estaba hecho, y no estaba seguro de si podríamos volver a lo que teníamos antes. «Sé que no lo dijiste en serio», respondí. «Pero todavía duele. He estado tratando de entender por qué lo dijiste, por qué me alejarías así después de todo lo que he hecho por ti». No tenía una respuesta para eso, y tampoco su hermana, que había estado parada en silencio en la esquina viendo cómo se desarrollaba el intercambio. Después de unos momentos, ella habló. «No sé qué estábamos pensando, papá. Lo siento. De verdad lo siento». Miré a ambas, sus rostros rojos, sus ojos muy abiertos con disculpas. Pero incluso mientras se disculpaban, no podía quitarme la sensación de que era demasiado tarde. Demasiado había cambiado entre nosotros, y la grieta era demasiado profunda. «Lo siento no arregla todo», dije en voz baja. «No puedes decirme que no soy tu padre, y luego esperar que todo vuelva a la normalidad cuando sea conveniente para ti». Mis palabras quedaron suspendidas en el aire, y vi a ambas estremecerse. Podía sentir el arrepentimiento que irradiaban, pero no me hizo sentir mejor. No quitó el dolor. Mi esposa entró en la habitación entonces, parada en la puerta viendo cómo se desarrollaba la escena. Sabía lo que había pasado, sabía el precio que nos había costado a todos, pero tampoco sabía cómo arreglarlo. Las niñas se quedaron allí por unos momentos, con los hombros caídos, sus rostros una mezcla de vergüenza y tristeza. Pero no fueron las palabras de disculpa las que cambiaron todo. Fue la comprensión de que finalmente habían entendido lo que significaba perder a alguien, no solo a mí, sino la idea de la familia misma. Y me di cuenta, por primera vez, de que no eran las únicas que necesitaban resolver las cosas. Yo también.
Tal vez todavía hubiera una forma de regresar, pero se necesitaría más que solo palabras. Se necesitaría tiempo, confianza y algo que todos habíamos perdido en el camino: esfuerzo. No sé a dónde vamos desde aquí, dije, mi voz apenas por encima de un susurro. Pero necesito que me demuestren que les importa. No solo lo digan. La más joven asintió, con el rostro pálido. Pero había un destello de comprensión en sus ojos. Lo haremos, dijo, su voz pequeña pero firme. Y en ese momento, me di cuenta de algo. No se trataba solo de que ellas entendieran el peso de sus palabras. Se trataba de que yo entendiera hasta dónde había dejado ir este silencio. Tal vez todavía podríamos arreglar esto, pero se necesitaría que todos nosotros lo hiciéramos funcionar. Y por primera vez en días, sentí que podría haber esperanza.